Nunca hemos sido más optimistas sobre la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra. Los astrónomos han encontrado cientos de planetas gigantes orbitando otras estrellas y muchos mundos pequeños también. Mientras tanto, los biólogos han hallado vida microscópica en la Tierra en lugares inesperados. En la medida que los biólogos expanden dramáticamente las condiciones donde la vida puede sobrevivir, los astrónomos están encontrando planetas alienígenas con ambientes más aptos para la vida. Exploraremos la Tierra para hallar esos pequeños sobrevivientes y los cielos para encontrar mundos alienígenas donde puedan sobrevivir. También usaremos interpretaciones artísticas para mostrar estos mundos alienígenas que se están descubriendo, abriendo así un universo lleno de posibilidades. La familia de planetas alrededor del Sol proporciona evidencia sobre los planetas que podemos hallar orbitando otras estrellas. El planeta gigante más alejado, Neptuno, es frío y carece de una superficie sólida como la Tierra. Lo mismo es cierto de su planeta gemelo Urano, del bello planeta de los anillos Saturno y del enorme Júpiter, el mayor de los planetas. El planeta rojo Marte tiene una superficie sólida, pero probablemente es muy seco hoy para albergar formas complejas de vida. La superficie de Venus, rodeado por nubes, es demasiado caliente. Mercurio está demasiado cerca del Sol, dejando solo a la Tierra el único hogar para formas de vida avanzada en nuestro sistema solar. Muchos factores contribuyen a la estabilidad de nuestro mundo azul, incluyendo la existencia de océanos y continentes. Su luna está cerca y produce mareas, estabiliza el eje de la Tierra y disminuye su velocidad de rotación. Júpiter lejos desvía asteroides y cometas que podrían destruir la vida en la Tierra. Y el Sol ha sido una fuente de energía estable por miles de millones de años. Todos estos son factores que debemos considerar en la búsqueda de vida en mundos orbitando otras estrellas. Para enfocarnos en esta búsqueda, los astrónomos dibujan una zona habitable en torno a la estrella. Esta zona sombreada en verde nos muestra dónde los planetas pueden tener agua líquida y dónde la vida como la conocemos es posible. Esa es la zona habitable de nuestro sistema solar. Venus se encuentra en la zona interna más caliente, Marte en la zona exterior más fría. La Tierra orbita en el medio de esta zona habitable. Para una estrella más caliente que el Sol, la zona habitable es más amplia y se aleja de la estrella. Para una estrella más fría que el Sol, la zona habitable se achica y está más cerca de la estrella. Nos preguntamos si la vida es posible más allá de la zona habitable. ¿Han considerado los astrónomos la tenacidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra al limitar la zona habitable solo a las órbitas donde los planetas pueden tener agua líquida? Debemos mirar a la Tierra como un laboratorio donde la vida sobrevive en ambientes más extremos. Desde los desiertos ecuatoriales más secos y calurosos a los glaciares más fríos cerca de los polos terrestres. Las plantas, animales y microbios viviendo en la Tierra hoy son todos sobrevivientes de un planeta que ha experimentado cambios dramáticos en los últimos 4.500 millones de años. Unos pocos cientos de millones de años después de su formación, la Tierra tuvo condiciones muy similares a las que hoy podemos encontrar donde hay géiseres o volcanes. Aquí tal vez encontremos hoy descendientes de antiguas formas de vida sobreviviendo en ambientes primordiales. ¿Serán microbios como estos pequeños sobrevivientes similares a los primeros alienígenas que encontremos en otros planetas? Los científicos han descubierto estos microbios extremos, a los que llamamos extremófilas, en los géiseres y aguas termales del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. Los microbios que prosperan en esos sitios son probablemente descendientes de las primeras formas de vida que nacieron en la Tierra.
Los pantanos de Yellowstone también albergan pequeñas criaturas llamadas acidófilas, tratando de sobrevivir en ácidos que destruirían el ADN de la mayoría de las criaturas. Los científicos especulan que nubes tóxicas en planetas como Venus podrían ser hogar de estos alienígenas. Los científicos creen que los primeros 2.500 millones de años en la historia de la Tierra, microbios llamados cianobacterias gradualmente transformaron la atmósfera sin oxígeno en una que pudiera soportar formas de vida más complejas. Alfombras y arroyos de microbios convirtieron el dióxido de carbono en oxígeno en un proceso llamado fotosíntesis. Gradualmente estas bacterias y las algas crearon una atmósfera que eventualmente soportaría la vida humana. Miles de millones de microbios que aman el calor habitan una minúscula parte de estas alfombras, superando a toda la gente que vive en la Tierra. Los microbios que están en la parte superior necesitan la luz solar. Abajo hay especies que sobreviven combinando productos inorgánicos para producir energía. Estas fuentes de energía tal vez ayudaron a que naciera la vida en la Tierra y a preservar organismos en aguas termales y géiseres hoy en día. En la Tierra la vida existe en las profundidades de los océanos, en respiraderos hidrotermales, similares a los géiseres de Yellowstone. A su alrededor hay una compleja comunidad de microbios que vive gracias a las sustancias químicas que hay en los fluidos. Estos microbios se adaptan a la alta presión y falta de luz solar en las profundidades del océano. Estos respiraderos hidrotermales podrían existir debajo de la corteza helada de la luna de Júpiter Europa o la luna de Saturno Enceladus. En Enceladus, chorros de agua emergen a través de las fracturas en la luna congelada, indicándonos la presencia de un océano más abajo. La energía química no requiere luz solar en un planeta como Marte y podría proporcionarle una fuente de energía para algún tipo de vida que existiera bajo su suelo que alguna vez contuvo agua. Reconociendo la adaptabilidad de la vida en la Tierra, podemos identificar nuevos lugares para buscar vida en planetas como Marte, en los exoplanetas que descubrimos alrededor de otras estrellas. Observatorios en la Tierra y telescopios en el espacio han descubierto más de 700 planetas orbitando otras estrellas y se espera encontrar miles más. Con la mirada puesta en encontrar exoplanetas, la NASA lanzó la sonda espacial Kepler. Kepler ha tratado de encontrar cambios en el brillo de cientos de miles de estrellas en una pequeña región del cielo entre las constelaciones del Cisne y la Lira. Kepler ha detectado más de 1000 posibles planetas. Estos datos de la misión Kepler, que está limitada a una parte muy pequeña del cielo, nos indica que podrían haber 50.000 millones de planetas orbitando todas las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para detectar la presencia de un exoplaneta, el telescopio mide una pequeña disminución en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa enfrente de ella. Esta disminución tal vez es solo una fracción muy pequeña del total del brillo de la estrella, pero si se repite, nos indica la presencia de un planeta cruzando enfrente de la estrella en cada órbita. El total de la caída de brillo nos habla sobre el tamaño del planeta, si el planeta es gigante o un mundo más pequeño como la Tierra. El tiempo que le lleva a cruzar la cara de la estrella y el tiempo que transcurre entre las caídas de brillo nos indica cuán lejos el planeta orbita de la estrella. Detectar un exoplaneta de esta forma es como encontrar una luciérnaga que pasa frente a un reflector y observar cómo cae su brillo a 1000 kilómetros de distancia. Observatorios en la Tierra confirman los descubrimientos de los satélites como Kepler. El complejo de telescopios Keck en Mauna Kea, Hawái, ha identificado más exoplanetas que ningún otro observatorio en la Tierra. Las grandes altitudes y el aislamiento de cualquier luz urbana hace más fácil para los telescopios detectar cualquier cambio de color en una estrella. Los astrónomos usan espectrógrafos de alta resolución para mostrarnos los diferentes colores que hay en la luz de una estrella. Pueden detectar así un exoplaneta por un leve desplazamiento en el color de la estrella a medida que el planeta la orbita. La luz de la estrella se vuelve más azul en la medida que la estrella se acerca a nosotros y más roja a medida que se aleja. Este movimiento se produce por los empujones del planeta que la orbita.
Los astrónomos pueden medir cambios de unos pocos metros por segundo en la velocidad de la estrella, detectando mundos tan pequeños como la Tierra orbitando otras estrellas. En los años 90, los astrónomos descubrieron los primeros planetas orbitando otras estrellas. Inspirados por estos descubrimientos, artistas digitales alrededor del mundo comenzaron a diseñar probables mundos alienígenas para representar las condiciones en esos planetas. Llamaron a su trabajo el Proyecto de Viajeros Planetarios. Ahora podemos comparar los descubrimientos más significativos de exoplanetas con animaciones describiendo paisajes que tal vez las naves espaciales del futuro puedan descubrir. Y luego podemos añadir las formas de vida extremófilas que pueden existir en cada mundo animado para la búsqueda de posible vida en cualquier lugar del universo. Los astrónomos descubrieron el primer planeta orbitando una estrella como el Sol en 1995. Este planeta, llamado Pegasus 51b, está a 50 años luz de distancia en la constelación de Pegasus, a lo largo de uno de los lados del cuadrado que caracteriza al caballo mitológico. 51 Pegasus b tiene la masa aproximada de Júpiter, pero se ubica más cerca de la estrella que Mercurio del Sol. Los exoplanetas más fáciles de detectar son grandes y están cerca de sus soles como este. Con sus atmósferas violentas y profundas, estos Júpiteres calientes están demasiado cerca de sus estrellas para poder tener vida. Instrumentos más sensibles y software son necesarios para encontrar planetas más pequeños y fríos. 6 años después, en el 2001, astrónomos del observatorio Keck detectaron un planeta orbitando la estrella HD 28185. A diferencia de los gigantes calientes que están tan cerca de sus estrellas, este es el primer planeta que encontramos en la zona habitable de una estrella. Aunque este planeta orbita a la distancia correcta de una estrella como el Sol, es demasiado grande, unas 7 veces el diámetro de la Tierra y 1000 veces su masa. Este es un mundo gigante como Júpiter. Puede tener lunas con superficies sólidas e incluso atmósferas y agua líquida. Extremófilas de la Tierra pueden sobrevivir en una luna de este planeta o aún en nubes de agua en la atmósfera del planeta. En el 2007, 6 años después de descubrir este mundo, los astrónomos finalmente detectaron un planeta con un tamaño como el de la Tierra en la zona habitable de su estrella. Este planeta orbita una estrella enana roja llamada Gliese 581, solamente a 20 años luz de distancia. Los astrónomos han confirmado que uno de estos planetas en este sistema, el llamado Gliese 581d, está en la zona habitable de la estrella y es tan pequeño como la Tierra. Puede que esté cubierto por océanos con una atmósfera que soporte nubes y lluvia. Desafortunadamente, una de sus caras probablemente enfrente siempre al Sol, mientras el otro lado descansa en una oscuridad perpetua. Quizás la vida puede sobrevivir en las aguas de Gliese 881d si la vida está muy abajo, lejos de las temperaturas hostiles existentes en la superficie del agua. Los humanos esperamos impacientes y ansiosos casi 10 años para el descubrimiento de Pegasus b al descubrimiento de Gliese 581d. Poco después que los astrónomos anunciaron la existencia de un sistema solar alrededor de esta estrella, una red de radiotelescopios enviaron un mensaje desde la Tierra. Esta transmisión llegará al sistema Gliese 581 en el año 2029. La fecha posiblemente más temprana para recibir una respuesta es el 2049. Como parte de la Semana Nacional de Ciencias 2009, la revista Cosmos lanzó una web llamada Hola desde la Tierra para recibir mensajes a ser transmitidos a Gliese 581. En total, 25.880 mensajes fueron enviados desde 195 países alrededor del mundo. No hay duda que los humanos estamos impacientes por encontrar vida en un planeta que gire en torno a otras estrellas. Mientras los radiotelescopios están enviando saludos a Gliese 581, un satélite descubrió el primer planeta rocoso y del tamaño de la Tierra, llamado Corot 7b, un mundo con poco menos el doble del diámetro terrestre. Una cara está siempre enfrentando al Sol y la otra está lo suficientemente fría para estar cubierta de hielo.
orbita tan cerca del Sol que la superficie bien se puede parecer a un infierno con 2000 grados de temperatura en el lado diurno y 220 grados bajo cero en el lado nocturno. El planeta tiene también lava y océanos hirviendo en la superficie. Las termófilas de Yellowstone nos pueden decir si la vida puede existir en ciertas regiones de rocas tan calientes como Corot 7b. Poco después de la detección de este planeta, los astrónomos descubrieron un planeta rocoso más favorable llamado Gliese 370b a solo 36 años luz de la Tierra en la constelación de la Vela. Gliese 370b es uno de los planetas más pequeños descubiertos y descansa en el límite de la zona habitable. Si este planeta tiene un 50% cubierto por nubes, el agua puede existir aquí en forma líquida, haciendo así el planeta habitable. Un mundo rocoso cubierto por nubes, uno aún con temperaturas extremas, es aún un posible lugar para que extremófilas puedan vivir. Otros organismos viven en el interior de las rocas terrestres a una profundidad de unos 3 kilómetros. Sobreviven en minerales en la roca y tal vez sean un posible candidato para la vida en Marte o en un exoplaneta como Gliese 370b. Estas pequeñas criaturas que viven dentro de las rocas han sobrevivido por siglos en los ambientes menos hospitalarios en la Tierra y se encuentran entre las colonias de microbios más antiguas. Para el 2011, observatorios en la Tierra comenzaron a confirmar los descubrimientos del satélite Kepler. Kepler 22b es el primer planeta extrasolar confirmado que se encontró en la zona habitable de una estrella como el Sol. Kepler 22b, una posible supertierra, está a 600 años luz de distancia y tiene el doble del diámetro de la Tierra. Es casi solo un gran océano con un pequeño núcleo rocoso. La vida podría existir allí. Kepler 16b es un exoplaneta a 200 años luz en el Cisne. Es un planeta grande, mitad roca, mitad gas, orbitando un sistema binario de estrellas una vez cada 229 días. Este es el primer caso confirmado de un planeta que gira alrededor de 2 estrellas. El planeta orbita el límite exterior de la zona habitable y probablemente tiene una temperatura para congelarse, tal vez tan fría como en el invierno polar. Algunos de los organismos más viejos de la Tierra son bacterias encontradas en el hielo antártico y en la corteza helada de Siberia. Criaturas que han tolerado el frío por miles de años. Quizás microbios resistentes al frío. Microbios que podrían habitar un planeta como Kepler 16b o una de sus lunas. En el 2012, los astrónomos finalmente descubrieron un planeta con todas las características adecuadas para soportar la vida. Gliese 667c es una estrella enana roja que orbita a su vez 2 estrellas más grandes naranjas, aún así, todas menos masivas que el Sol. Este planeta es el primero en descubrirse que orbita un sistema triple de estrellas que está ubicado en el medio de su zona habitable. El planeta recibe 90% de la energía que la Tierra recibe del Sol. La luz roja de esta estrella enana roja haría de este un mundo con colores más cálidos, pero aún así aptos para soportar la vida. Este planeta podría ser uno de los miles de millones de mundos habitables en nuestra galaxia. En la Tierra hemos encontrado vida en el interior de las rocas, rodeando géiseres en las profundidades marinas, enterrados en hielo en forma permanente y sobreviviendo en lagunas de ácido y en lagos hirvientes. Algunas de estas extremófilas existen sin la luz solar, pero todas requieren agua. La detección de oxígeno y vapor de agua en la atmósfera de un planeta alienígena como Gliese 667c sería el indicador más fuerte de condiciones apropiadas y tal vez la presencia de vida. Las condiciones requeridas para la vida compleja son más específicas y demandantes que aquellas necesarias para preservar organismos simples.
una estrella estable, agua en forma líquida y una atmósfera con vapor de agua y oxígeno y un campo magnético protector, si podemos encontrar todo eso, podemos estar mirando un mundo que puede albergar la vida y quizás vida inteligente. Una civilización avanzada cambiará su mundo como los humanos han cambiado la Tierra. Podemos imaginar un mundo con agua y alejado, con las construcciones que solo una vida inteligente puede hacer. El objetivo final de nuestra búsqueda es ver si las circunstancias que producen la conciencia y creatividad humana ocurren con frecuencia o raramente entre las estrellas. La respuesta nos dirá si somos únicos o una más de muchas civilizaciones inteligentes en el universo. Si las civilizaciones son más propensas a sobrevivir o autodestruirse, si estamos solos o nunca más lo estaremos.